CEO de Risk-Out. Fernando, buenos días. Fernando te saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Bien, como siempre un gusto charlar contigo después de mucho tiempo que no hablábamos de los casos de mala praxis. Y haciendo foco en este caso puntual, ¿no? ¿Cuán frecuentes son y cómo se trata de evitar esto de los errores de lado? Mira, yo realmente en el caso del sanatorio Berazategui no podría opinar con absoluta certeza porque lo único que conozco, igual que vos, es a través de las noticias periodísticas, que como siempre estas noticias, viste, son parciales y son incompletas, porque para hablar de este tema habría que conocer la documentación clínica del acto quirúrgico, la de antes del acto quirúrgico, la de después del acto quirúrgico, y también desconozco las normas de quirófano que tendría la institución y si han puesto barreras para tratar de evitar que estos errores ocurran. Lo que sí, como te puedo decir, es que esto de, como vos me preguntás, el error de lado, el error de miembro, el error de órgano y el error de paciente ocurre con mucha mayor frecuencia de la que se conoce en todo el mundo, no solo en nuestro país. Ahora, el análisis de todos estos casos en las fuentes que uno puede encontrar te van a mostrar además que estos errores se producen en casi todas las especialidades, pero con números mucho más altos en cirugía general, en este tipo de cirugías como fue la de esta señora, de traumatología de ortopedia, en la neurocirugía y muchas veces en la odontología, donde muchas veces hay error de pieza y error de lado, demás, ¿no? Ahora, por otro lado también, la otra gran dificultad que se tiene para poder tener estos datos que vos me pedís que te precise, tienen que ver con que no todos los países o no todas las comunidades o las provincias o las municipalidades o como quieras llamarles, marcan a la comunidad médica que haya una obligatoriedad de denunciar o de comunicar la existencia de estos errores. Pero en los Estados Unidos, que es el país que ya conocés vos y con todos, que es el reino de las estadísticas, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 2.000 casos por año, es decir, casi más de 5 casos por día. Está bien que yo estoy hablando de un país de más de 400 millones de habitantes, pero 5 casos por día es un número, ¿no? Y estos casos también se saben mucho más por la prensa que por la comunicación que hacen los establecimientos, si bien en los Estados Unidos, en algunos estados como el de Florida, por ejemplo, hay obligatoriedad para las comunidades médicas de hacer este tipo de comunicaciones. Ahora, estos hechos, yo digo, cuando ocurren estas cosas y se empiezan a saber y se empieza a conocer y la sociedad se empieza a dar cuenta que no son pocos, debería generar por parte de la comunidad médica poder realizar estudios retrospectivos de estas situaciones para tratar de identificar los errores que llevaron a que estos hechos ocurran, ¿no? Y entre los análisis que se hacen, se cuenta que para que estas cosas o pasen o ocurran, es ¿por qué? Porque ha habido errores en la letra de la documentación, por cuál es el sistema de ingreso del quirófano al paciente, es decir, cuando el paciente sale de la habitación ya viene marcado de la habitación, y el cirujano que lo recibe en el quirófano confía en el que lo marcó en la institución, es decir, hay un exceso de confianza por parte del cirujano, que haya más de un cirujano involucrado en el caso, es decir, en el mismo acto quirúrgico como ocurrió acá, que había más de uno. También ocurren estos errores porque hay una presión en la lista de espera para ingresar al quirófano de otros pacientes que vienen atrás con otros cirujanos, y no tenemos que pensar solamente en los cirujanos, Fernando, porque dentro del quirófano, como vos muy bien sabés, hay otras personas, están el anestesiólogo que estuvo antes con el paciente y le preguntó qué tal, buen día señora, yo soy el que le voy a hacer la anestesia, qué es lo que usted se va a operar, y el paciente le cuenta, yo me voy a operar de tal cosa. Está la instrumentadora que está también dentro del quirófano y que recibe y que prepara el quirófano. El paciente ingresa al quirófano con la historia clínica apoyada sobre su abdomen y ahí alguien la tiene que leer. ¿Quién la leyó? Y había un consentimiento informado. ¿Y qué decía el consentimiento informado respecto del acto que se iba a practicar? A las entradas de todos los quirófanos de todo el mundo hay unos pizarrones donde se escribe el acto quirúrgico que se va a realizar, en qué número de quirófano, qué tipo de acto quirúrgico, quién va a ser el cirujano. Es decir, hay mucha gente alrededor. Está el libro de quirófano, que es obligación llevarlo en la República Argentina y en todas las provincias y en todas las municipalidades, que tiene la reserva del horario.
Es decir, no es solo el cirujano. Y en el medio también está el paciente, porque el paciente también en el medio habló, dijo bien, dijo mal. Es decir, yo creo que la noticia periodística, que la misma gente que sufrió este tema se maravilla de cómo esta historia clínica, esta noticia llegó con tanta rapidez a la prensa, muchas veces hace que se imaginen cosas que a lo mejor habría que haberlas investigado más. La fiscal, ¿qué hace? La fiscal pide que la policía vaya, que allane, que secuestre, que traiga y que cite a los cirujanos. Pero todo lo demás que pasa en el medio, tal vez el fiscal o la fiscal no conozca cómo funciona toda esta operativa, que se va a ir conociendo a lo largo de que las personas que han sido citadas van a ir declarando, cuando en realidad me parece que debería ser al revés. Los fiscales, por el sistema nuestro procesal no pueden, pero los fiscales deberían levantarse de las oficinas e ir ellos a las instituciones, y ellos caminar, y ellos averiguar, y ellos buscar. Pero bueno, es una opinión aparte. Ahora, doctor, las pólizas de mala praxis, al menos yo recuerdo la nacional, la de principios de los 80, planteaba una exclusión que decía culpa grave asimilable al dolo, tema bastante subjetivo de apreciación judicial. ¿Y cómo se ve en un caso de esto donde, digamos, sí, evidentemente después determinan que alguien se confundió, que el médico no tuvo la precaución, que se olvidaron de pintarle la X en la pierna correcta? ¿Cómo se aprecia desde el seguro, no? Porque uno diría, el que no conoce dice, es un burro, sería culpa grave en quien no conoce los términos legales. Mira, yo la verdad que después de tantos años te diría que desde 1985 más o menos hasta la fecha, yo jamás vi que se haya rechazado un siniestro de un médico por culpa grave asimilable al dolo, ¿no? Ahora, hoy en el mercado hay un montón de aseguradoras que no excluyen a la culpa grave, porque eligieron, como vos muy bien sabés, la vía del 158 para modificar lo que decía el 114 de la ley, ¿no? O sea, fue una cuestión modificable y se le da cobertura a la culpa grave. Ahora, se da cobertura a la culpa grave, no a la culpa grave asimilable al dolo, porque realmente siempre se ha pensado que en el caso del seguro de responsabilidad civil médica, ningún médico iba a producir un daño a un paciente con la intención de dañarlo expresamente. De manera que hoy, y en estos cientos de casos que ocurren también en la Argentina, yo de lo que hablaría sí es del error inexcusable. Es decir, ningún médico medio, como decía Belezarce, o sea, el hombre medio, como decía Belezarce, en realidad podría equivocarse tan fiero, pero el error inexcusable está cubierto por las pólizas de seguro, ¿no? Pero bueno, más bien de todas maneras sigo insistiendo que deberíamos conocer bien los hechos y también que existen métodos para tratar de evitar estos errores que se usan desde hace mucho tiempo atrás, que se llama el famoso checklist de quirófano, es lo que se llama el minuto, el time out, ¿viste? La pausa, ¿viste? Cuando vos ves un partido de básquet que el entrenador pone su dedo índice sobre la palma de la mano izquierda y al revés y pide minuto y entonces les dice a los jugadores el próximo ataque va a venir por acá o por allá o qué están haciendo, qué no están haciendo. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Acá en el checklist, que tiene un formulario con una serie de preguntas, se tienen que reunir todas las personas que van a intervenir en ese acto quirúrgico alrededor de la camilla con el paciente acostado en la camilla y primero hasta identificarse los mismos, porque también ha ocurrido que el cirujano Pérez tenía que operar a Rodríguez y resulta que lo que era el cirujano Rodríguez y el que estaba en la camilla era Pérez, para no mencionar más apellidos, ¿no? Es decir, hasta eso ha ocurrido también, que el cirujano que estaba en el quirófano no era el cirujano que debía estar respecto a ese paciente. Yo creo que, bueno, vos sabés que el errar es humano, ¿no? Y hay un trabajo que ha hecho la Asociación Médica Mundial respecto de esto y bueno, para esto ocurren las barreras. Lo que no me parece adecuado es lo que se dijo en los periódicos o lo que dijo la familia, ¿no? Hay que matar a estos animales. Me parece que no es correcto pensar que lo que hay que hacer ahora es juzgar a estos médicos para decir vamos a matar a estos animales. Me parece que no está bien. O por otro lado también yo lo que no hubiera hecho jamás es haber le pedido la renuncia a los cirujanos de la institución. ¿Para qué? Para quedar políticamente correctos y al sacar a los cirujanos de la institución nos quedamos con la imposibilidad de hacer un estudio retrospectivo para saber
por qué ocurrieron los hechos, ¿no? Doctor, por último, ¿cómo estamos o qué es lo que están advirtiendo en cuanto a, y fundamentalmente casos de profesionales, no instituciones, sumas aseguradas versus montos de reclamo o más todavía sobre montos de condena, ¿no? Esa diferencia que creo que es bastante apreciable hoy actualmente. Bueno, ya que tu principal audiencia de este programa tuyo es el de los productores asesores de seguros, yo diría que yo hace muchísimos años que vengo diciendo, y algunas veces alguno de ellos me ha escuchado, que ellos son los primeros suscriptores de las pólizas con las que se le va a dar cobertura a los riesgos en las aseguradoras con las que ellos trabajan, como decía antes, donde ellos colocan sus riesgos, ¿no? Bueno, si a esta altura del negocio, que ya lleva 39 años, recordarás vos que la primera póliza fue del año 1980, los productores no han aprendido a hacerle al asegurable, ya sea esta una persona física o una persona jurídica, las preguntas adecuadas para establecer a conciencia una idea básica de una suma asegurada, y donde hay muchos elementos que han podido recoger a lo largo de todos estos años, que tienen que ver con la actividad, con la máxima pérdida probable, con la máxima pérdida posible, sistemas que a vos que estarás perfectamente entendido de lo que estoy hablando. Sí, yo creo que la primera cosa pasa por ahí. Después, el asegurable busca precio, cuando en realidad lo que el asegurable tendría que saber, que en el seguro de responsabilidad civil va a ser el mismo asegurable el quien va a decidir cuál es la suma por la que piensa que su patrimonio puede verse afectado, y entonces el productor debería tratar de hacerlo razonar. Ahora, por otro lado, aunque los reclamos sean altos y las sumas aseguradas sean bajas en proporción, y más bajas aún cuando llegue el momento de la sentencia, porque acordate vos que el momento de la sentencia se va a fijar una suma que se va a retrotraer al momento del daño y luego se actualiza hasta el momento del pago, se produce lo que se llama el denominado infraseguro. Más allá de eso, me parece que no existe aseguradora en el mercado que hoy esté en condiciones de aceptar una propuesta de cobertura de un riesgo institucional que sea superior a los $500.000. Ahora, ¿a qué costo, no? Esos $500.000, ¿a qué costo lo podrá pagar la institución? ¿En qué tiempo lo podrá pagar? Entonces, también tenemos este problema. Por más que las sumas aseguradas puedan ser insuficientes, se puede producir lo del infraseguro, llegar el momento de la condena, pero por otro lado, hay disponibles sumas aseguradas grandes, y en el caso de que las hubiera, ¿son pagables por parte de los asegurables o asegurados? Y por otro lado, también lo que yo he visto con respecto al tema que vos tocás es la cuestión con el funcionamiento, el correcto asesoramiento sobre el funcionamiento de la suma asegurada en las coberturas, ¿no? Tanto la cobertura de ocurrencia como la cobertura de reclamo. Y sobre todo, y para terminarte, por último, lo que no me parece que se esté poniendo en conocimiento de los asegurables o de los asegurados es la situación de la intromisión de hoy de la Ley de Defensa de Derecho al Consumidor, tanto en la actividad aseguradora como en la actividad médica, y que cuando llegue el momento de la sentencia constitucionalizan el derecho civil por el artículo 75, y esto modifica a veces sustancialmente el curso del razonamiento para la sentencia. Es decir, y por otro lado, bueno, con todo respeto digo, también este es un negocio que no crece mucho, que rota, y las aseguradoras tampoco se ponen serias, sino que en vez de mirar cómo pueden hacer para que la prima tenga razonabilidad entre el costo y el riesgo, parece que como que regulan para abajo, es decir, vendiendo cada vez más barato para tratar de no perder el negocio, ¿no? No, coincidimos, doctor, es un buen pantallazo, tenemos pendiente otra nota, así que como siempre, disculpe. No, por favor, más que agradecidos de haberlo tenido en nuestros micrófonos, y le deseamos un muy buen fin de semana. Muchas gracias igualmente para ustedes, gracias por el llamado. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias.